Me parece porque tenemos un dato nuevo, por decirlo así. Y es que, miren, el problema dice que un automóvil parte de reposo y en 3.9 segundos alcanza una rapidez de 60 millas por hora. Calcule la magnitud de su aceleración media en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primero los datos. Entonces decimos los datos. Entonces, como por el momento estamos hablando solo de aceleración, ¿sí? Entonces, en aceleración, los únicos datos que necesitamos es la velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Esos son los tres valores que necesito. Ustedes vean. Dice que un automóvil parte del reposo. Cuando un problema habla de que el objeto parte del reposo, ¿Pone cero o no? exacto, estamos hablando de cero. De 0 metros sobre segundo. Y ahora, ¿por qué voy a colocar metros sobre segundo? Porque el problema me está diciendo que calcule en metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración. Entonces, por eso de una vez estoy colocando ahí metros sobre segundo. Ahora, dice que en 3.9 segundos alcanza una rapidez, o sea, la velocidad final de 60 millas sobre hora. Y ahí vemos que vamos a necesitar de hacer una conversión. Entonces, digo ahí que necesito hacer la conversión de millas sobre hora a metros sobre segundo. Para eso necesito un factor de millas a metros. Entonces digo, así aproximado, digo que una milla tiene 1609 metros. Entonces, hacemos la conversión. Y fue lo que yo les dije el día que resolvimos el problema. Estas conversiones de velocidad, obviamente que se van a volver comunes en los problemas. Normalmente siempre salen. Entonces decimos acá, miren, 60 millas sobre hora por. Como quiero aquí eliminar las millas, lo coloco abajo. Arriba metros y coloco la equivalencia. Miren, dice una milla, o sea que aquí abajo el 1, 1609 metros. Entonces acá 1609 por. Y ahora el de hora lo voy a colocar arriba, abajo segundos, y de este pues ya saben ustedes que una hora tiene 3600 segundos. 3600 segundos. Muy bien. 3600. Entonces, digo, primero debo de hacer la multiplicación de 60 por 1609. Entonces 60 por 1609 da 96.540. Y ese valor lo debo de dividir entre 3600. ¿Cuánto da esa división? 26 ¿Correcto? Aproximado 26.9.
82 aproximado. Ahora, cancelamos las millas, cancelamos las horas, y entonces miren, me queda metros sobre segundo. Entonces vengo y digo, miren, la equivalencia de 60 millas por hora es 26.82 metros sobre segundo. Ahí. Entonces ahora continúo con la solución del problema. Y el siguiente paso es la ecuación, que en este caso pues es la única que tenemos acerca de aceleración, que es aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Luego de la ecuación nos corresponde la solución, que es cambiar. Buenas tardes. Es cambiar las velocidades y los datos por las variables que tenemos. Entonces decimos acá, aceleración es igual. La velocidad final, que fue lo que convertimos, 26.82 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, dividido el tiempo, que es 3.9 segundos. Ahora ven. ¿Se dan cuenta ustedes de que al momento de acá restar 0, entonces me va a quedar el mismo valor, 26.82? Entonces, lo único que debo de hacer acá es dividir el 26.82 entre 3.9 segundos. Entonces, hacen la división. 6.88. 6, no le sale 0. No, a mí me salió 6. Sí. 6.88. Ahí está. Y la unidad de medida, metros sobre segundo al cuadrado. Desde ahí tenemos, miren lo que me decía, metros sobre segundo al cuadrado. Por último, pues voy a la última parte, que es la respuesta. Y como dice, calcule la magnitud de su aceleración media. Entonces, teniendo coherencia a ese enunciado, entonces podemos decir la magnitud de su aceleración media es de, y colocamos el valor que obtuvimos, ¿verdad? 6.88. Si observan ustedes, en este caso, a diferencia del otro ejercicio que habíamos trabajado, acá nos quedó positivo la aceleración. Eso se debe a que la velocidad va en aumento. ¿Sí? Entonces, ahí está la solución de este problema. No sé si hay alguna otra duda. No, profe. Muy bien. Entonces, así estaríamos ahí.
quiere decir lo mismo, ¿sí? Y encontrando un significado para cada una de las palabras, tenemos acá movimiento, que sabemos nosotros que es un cambio de posición. Rectilíneo, que quiere decir de que es en línea recta. Uniforme, porque la aceleración es constante. Y variado, porque como hay aceleración, entonces hay un cambio de velocidad. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, acá vamos a tener 5 variables para analizar, que es la aceleración, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la distancia. Entonces, estamos ahí. Entonces, acá tenemos, miren, acá ya coloqué más ecuaciones. Sí, aquí ya coloqué más ecuaciones de las que había colocado el otro día. Por ahí notarán, por ejemplo, que cambié la letra D por la letra, por la letra X que estaba en la otra ecuación. Pero lo mismo que yo les había dicho, ¿verdad? Que al final significa la misma situación, distancia. Entonces, vemos, estas son las ecuaciones principales. Estas son las ecuaciones principales, pero hay veces, pues, que no se puede utilizar esas ecuaciones porque nos hace falta algún dato o más que todo, ese es el principal problema. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos una relación física que es esta, que dice que el doble de la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y de esa relación es que salen estas ecuaciones. Yo quiero que no tengan... ¿a qué se debe esta relación? ¿Qué dato es el que miran que falta ahí? De los 5 que tenemos, ¿cuál es el que hace falta? Profe, disculpe, no entendí bien. De los 5 que tenemos aquí, aceleración, tiempo, velocidad inicial, velocidad final, distancia, de esos 5 elementos, ¿cuál es el que hace falta en esta relación física? El tiempo. El tiempo. Entonces, aunque no lo crean, esa es una gran ventaja porque muchas veces en los problemas no dan tiempo, ¿sí? O sea, el dato, ¿verdad? Entonces, cuando no se conoce el tiempo, se puede utilizar esas 4 ecuaciones. Y si ven, pues tenemos una para cada uno de los valores. Miren, para la aceleración, para la distancia, para la velocidad final, para la velocidad inicial. Todas estas 4 no utilizan el tiempo, ¿sí? No utilizan el tiempo. Entonces, estas las utilizamos cuando no conocemos el tiempo. En cambio, en estas se va a conocer, se tiene que conocer la distancia, miren. Porque, por ejemplo, aquí era velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Se conocía el tiempo, pero no se conocía la distancia. Aquí sí se debe de conocer la distancia. Y lo mismo, vean cómo cambian ahí las ecuaciones, ¿verdad? Y por último, pues tenemos esta última ecuación que es para la distancia, ¿verdad? Lo único que, ven, ¿qué dato es el que no utiliza esta ecuación? No utiliza la aceleración. Es decir, que cuando no se conoce la aceleración, en ese último caso, se puede utilizar
esta ecuación. Si no se conoce la aceleración, pero si se conoce, se debe de utilizar ya sea esta primera ecuación o la segunda, dependiendo de los casos, de si se conoce tiempo o si no se conoce tiempo. ¿Estamos ahí de acuerdo? Muy bien. Entonces, vean, yo necesito que ustedes desde ya comiencen a trabajar su ecuacionario. Entonces, en una hoja, ya sea arcoíris o 120 gramos, que coloquen estas ecuaciones y que las señalen que son de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? O movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para tenerlas a mano, porque estas son nuestras herramientas para resolver problemas. Sin ecuaciones no podemos resolver nada, ¿sí? Les doy un momento, no sé si ya copiaron o están copiando para que ustedes lo puedan hacer. Ya, profe. Ya. Entonces, para eso, como les digo, necesitamos nuestras ecuaciones. Ahora, recuerden cuáles son. Siempre tenemos de partir de cuáles son nuestros posibles datos. Como estamos trabajando con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos 5 posibles datos. Y dicen, miren, un tren que recorre una vía recta y a nivel tiene una rapidez inicial de 35 kilómetros por hora. Miren, estamos hablando de una velocidad inicial. 35 kilómetros por hora. Se aplica una aceleración uniforme de 1.5 metros sobre segundo. Una aceleración. Ahí le vamos a agregar ahí el cuadrado. Mientras el tren recorre 200 metros, esa es una distancia. $200, dice, ¿cuál es la rapidez del tren al final de esa distancia? Es decir, la velocidad final. Esto es lo que vamos a calcular. ¿Cuánto tiempo le toma al tren recorrer los 200 metros? Si ven, este problema, aquí iniciamos ya con un poco más de complejidad, porque tenemos dos situaciones que hacer. Entonces, miren, las ecuaciones que vamos a utilizar. Necesito velocidad final y necesito tiempo, pero ¿qué es lo que sucede? De que no puedo utilizar la ecuación, las ecuaciones normales, porque no conozco el tiempo. Entonces, es en este caso en donde aplicamos las ecuaciones que ya les había dicho. Entonces, ahí. Entonces, ahí está, si ven, como necesito la velocidad final, entonces voy a utilizar la ecuación de velocidad final. Y por eso es de que les digo que debemos de tener a mano esas ecuaciones. Entonces voy a colocar aquí velocidad final. Es igual, y esta es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2 por la aceleración, por la distancia, más la velocidad inicial al cuadrado. Y después voy a tener que calcular el tiempo. Si ven, para el tiempo solo tengo una ecuación, que en este caso pues es esa. Tenemos el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido
la aceleración. Entonces, esas son las dos ecuaciones que voy a utilizar. Ahora, ¿será que necesito hacer alguna conversión acá antes de comenzar a resolver? Los Los 20 kilómetros. kilómetros por hora. Exacto, los kilómetros por hora. Entonces, convertimos eso. Si se recuerdan ustedes, habíamos dicho, miren, que es multiplicar por 1000, que eso es 35.000, y luego dividir entre 3600. Entonces ahí hacen esa división, ¿cuánto les da? 9.72. 9.72, muy bien. Y a ese 9.72 es metros sobre segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces recuerden de que ese valor que encontramos ahí es el de la velocidad inicial. Bueno, entonces siendo así, pues ahora debo de ir a los siguientes pasos. ¿Cuál es el siguiente paso para poder resolver? Es la solución. ¿Solución de qué? De las ecuaciones que ya establecí ahí. Entonces digo, miren, la velocidad final igual raíz cuadrada. Ahí. Entonces digo 2 por la aceleración es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado ahí. Por la distancia que es 200 metros. Y más la velocidad inicial al cuadrado, que ya dijimos que es 9.72 metros sobre segundo, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y a todo eso le vamos a sacar la raíz. Entonces, miren, vamos a hacer dos operaciones. Entonces, hagan ustedes, por favor, con su calculadora, de una vez, todo. Entonces, vamos a hacer la multiplicación, 2 por 1.5 por 200. ¿Cuánto? 600. 600. Gracias. Entonces, ahí, 600. Ahora, ¿cómo me van a quedar las unidades de medida ahí? Pues miren que aquí tengo un exponente 1, acá también, entonces ahí tengo 600 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora, más. Ahora digo 9.72 al cuadrado, que es multiplicar 9.72 por 9.72. 94.48. 94.48. Ahora, como ahí elevamos metros sobre segundo al cuadrado, aquí también me va a quedar metros cuadrados, segundos cuadrados. Ahora, ahí debo de sumar 600 más 94.48, pues que me va a quedar 694.48. Y es válido sumarlo porque ambos son metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿sí? Por eso estamos viendo ahí las unidades de medida. Metros cuadrados, segundos cuadrados. Muy bien. Entonces, ahora necesito, por favor, que le saquen ahí la raíz cuadrada a 694.48. 26.36. 26.36. Muy bien. 26.36, y miren, como el índice de la raíz cuadrada es 2, este se cancela
con los dos exponentes de ahí de metros y de segundos. Entonces aquí me va a quedar metros sobre segundos. Entonces ahí ya tengo la respuesta para el inciso A. Ahora debo de hacer el inciso B, que dice cuánto tiempo le toma al tren recorrer los 200 metros. Entonces ahí ya tengo el tiempo. Entonces, resuelvo esa ecuación de tiempo. Entonces lo hago con otro color para que se diferencie ahí. Les digo aquí, miren, el tiempo es igual. Velocidad final es lo que acabamos de calcular. 26.36 metros sobre segundo. Menos velocidad inicial, 9.72 metros sobre segundo. Dividido la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Pues acá dice que es 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahí primero hacemos la resta. 26.36 menos 9.72. ¿Qué eso da? 16.64. Y es metros sobre segundos. Y ese 16.64 se debe de dividir entre 1.5 y ahí tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces decimos 16.64 dividido 1.5 y ahí nos da 11.9. 0.9. Ajá, 0.9. 11.09. Ahora vean, ahí se cancelan los metros y aquí como abajo tengo segundos al cuadrado, o sea que tengo 2 veces segundos abajo, entonces me queda segundos, o sea que el tiempo ahí es de 11.09 segundos. Y pues el último paso yo creo que ya es el más fácil, eso le queda a ustedes escribir la respuesta, ¿verdad? Para cada uno de los incisos. Entonces dirían ustedes, la rapidez del tren es 26.36 metros sobre segundo. Y el tiempo que le toma recorrer los 200 metros es de 11.09 segundos. Así. ¿Ven qué rápido es? Bien, entonces, así estaríamos terminando el día de hoy, chicos. Les deseo que tengan una feliz tarde. Recuerden que mañana es la entrega de tareas, de preferencia si lo hacen temprano. No vengan a dejar nada en la tarde, ¿sí? De preferencia si es en la mañana. Bueno, profe. Feliz tarde. Feliz tarde.